Muchas gracias por venir. Estáis en vuestra casa y en nombre del colegio al que represento como vocal, pues agradecemos vuestra presencia. Como presentación, yo diría que la jubilación pues conlleva un proceso de desvinculación progresiva del sistema sanitario. Conforme pasan los años, los contactos, conocidos y amigos en el sistema pues ya no están disponibles o se han jubilado como nosotros. Por otra parte, nos enfrentamos a un proceso de ruptura de identidad profesional y personal. Alguien dice que nos volvemos invisibles. Casi nos hacen ser invisibles. Pero además, yo creo que los médicos jubilados presentamos algunas características específicas en el proceso de enfermar. Por un lado, el hecho de que ya no somos agentes activos del sistema de salud. Por otro, la falta de actualización de conocimientos técnicos y, finalmente, la ausencia de acceso a los programas de atención integral al médico enfermo. Estas circunstancias nos llevan a sentirnos desatendidos por la propia profesión a la que hemos dedicado toda la vida. El médico llega a los hospitales, a la puerta del hospital, que posiblemente ha sido su lugar de trabajo durante toda su vida, en una situación de especial vulnerabilidad. Y se trata de atenderlo con un equilibrio entre lo que fue y lo que es. De ahí que el abordaje de su proceso de salud y enfermedad desde el ámbito de los colegios profesionales sea una demanda sentida y reclamada por nuestro colectivo. Para abordar esta problemática, nos ha parecido oportuno convocar esta mesa redonda integrada por el doctor Pere Llorens, jefe del servicio de urgencias del Hospital General de Alicante, doctor Balmis, por el doctor Paco Sánchez del Campo, miembro del SAN, que es el Servicio de Apoyo al Médico del Colegio de Médicos, miembro de la Sociedad Médico-Quirúrgica, por Rosa Ballester, miembro de la Comisión de Odontología del Colegio y miembro del Ateneo Cultural del Colegio, y por el doctor José Miguel Seguí, miembro del Ateneo del Colegio y jefe del servicio del Hospital de San Juan. A todos ellos, muchas gracias desde aquí. Hemos elegido estas 4 personas porque de alguna manera integran aquellos servicios o aquellas situaciones que el médico jubilado va a afrontar cuando llega al sistema sanitario. La tarde la hemos estructurado con una pequeña explicación o ponencia de lo que representan en su ámbito personal y profesional, y después habrá un turno de palabras, vía libre, para que todos opinemos y saquemos alguna conclusión de lo que esta tarde vamos a hablar aquí. Así que, sin más, le doy la palabra a Rosa, que va a actuar como moderadora de la mesa, y os vuelvo a dar las gracias por vuestra presencia. Es un honor para mí estar aquí, haber sido invitada y a participar en esta mesa, y con el público, con las personas que estáis aquí, que desde muchos puntos de vista admiro y tengo un profundo afecto, y también los que nos están en este momento oyendo digamos, vía online. Bien, la verdad es que voy a hacer una introducción breve, pero quería resaltar una cosa importante. El tema que vamos a tratar aquí, los aspectos éticos, morales, relacionados cuando el paciente es el médico jubilado, es algo
que se está tratando en la literatura tanto española como internacional, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Claro, yo creo que los motivos, desde mi punto de vista, son dobles. Por un lado, el tema demográfico, es decir, el aumento de la esperanza de vida hace que efectivamente haya más médicos jubilados que sean pacientes, etcétera. Y luego, a mi entender, también hay un cambio, unas matices y cambios en el sistema de valores a la hora de, digamos, de acercarse, de entender lo que es eso que se llamaba clases pasivas. Bien, entonces cuando digamos el profesional es un médico. Entonces quiero poner algunos ejemplos de esto que he dicho, porque yo creo que hay algunas cosas que merece la pena leerlas o acercarse a ellas. Todas ellas son accesibles online, ¿no? Por ejemplo, en el Consejo General de Colegios de Médicos, estos últimos años, ha trabajado mucho en este tema. Por ejemplo, hay una monografía que se llama Enfermar es humano, cuando el paciente es el médico, que además está asesorado por unas personas que tengo, bueno, el gusto de conocer, que forman parte de la Cátedra de Profesionalismo y Ética Médica de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Entonces es una monografía extraordinariamente interesante que todos vosotros podéis acceder entrando en la página web del Consejo General de Colegio de Médicos. Evidentemente, y yo creo que ahí el propio Lobato ha sido uno de los actores, en el año 2019 se hizo una encuesta promovida por los colegios, las vocalías de médicos jubilados de los colegios de médicos. Yo creo que partió de aquí, además, si no estoy equivocada, y es una encuesta bien interesante, que el otro día comentábamos contigo, ¿no? Y luego hay, por ejemplo, dentro de esta línea, como digo, de publicaciones, en otra monografía también del Consejo General de Colegios de Médicos se llama El buen quehacer del médico, y otra que se llama Los valores del médico. Todas son de las 2021, 2020, es decir, entonces ahí se están planteando una serie de temas que vamos a abordar aquí. Porque, claro, digamos, ¿qué es de qué vamos a hablar aquí? De los problemas, por supuesto, y de los valores. Como digo, es el componente ético de esta situación, ¿no? Porque, claro, los valores se encarnan en personas y se transmiten en prácticas. ¿Se me oye? Perdón, ¿se me oye? Es que no sé. Suelo vocalizar, por eso de haber dado clase, perdón. Suelo vocalizar porque, habiendo dado clase más de 40 años, pues normalmente vocaliza una, pero muchísimas gracias, Josemi. Bien. Como decía, los valores se encarnan en personas y se transmiten en prácticas. Es decir, los valores no son una cuestión platónica, de ideales a los que hay que tender. Los valores se encarnan y se institucionalizan. Entonces, en ese sentido, digamos, haciendo un brevísimo repaso de las cosas que se han publicado en esta línea, encuentro que hay una serie de puntos que son interesantes. El primer lugar, es decir, lo que es la ética en la atención médica al médico jubilado específicamente, ¿no? Conflicto de roles. El médico acostumbrado a tener un perfil de identidad profesional muy sólido puede tener dificultades para aceptar su propia vulnerabilidad como paciente, lo que puede afectar a la comunicación y a la relación médico-paciente. Sensibilidad y respeto. La atención al médico jubilado requiere un trato especialmente sensible y respetuoso, reconociendo su experiencia y el impacto que puede tener la enfermedad en su vida. El tema de la confidencialidad y privacidad. La protección de la información personal y la privacidad del médico jubilado son importantísimos, ya que pueden ser más vulnerables a la presión o al escrutinio público. Dignidad y autonomía. Es crucial, evidentemente, en todos los pacientes y en este caso en particular, respetar la autonomía y la dignidad del médico jubilado, permitiéndole participar activamente, hasta donde sea razonable, en las decisiones sobre su atención y tratamiento. Comunicación y empatía. Una comunicación clara, honesta, empática es esencial para establecer una relación de confianza y construir una buena alianza terapéutica. Y un elemento
que es la atención integral. La atención al médico jubilado debe ser integral, abordando no solo los aspectos médicos, sino también las necesidades emocionales y sociales que puedan surgir. Y de hecho, bueno, pues muchos de las áreas y de las que están realizando en diversos lugares, en los colegios de médicos en particular, van por esa línea. Bien, esto es brevísimamente, digamos, lo que quería comenzar, ¿no? Entonces, como ha comentado el doctor Lobato, le damos la palabra al profesor Sánchez del Campo. Vale, gracias. Buenas noches a todos. Como muy bien y acertadamente ha dicho el doctor Lobato, Sí. vale. Sí. Como muy bien ha dicho el doctor Lobato, el problema no es tan grande como parece. Es decir, normalmente no suele haber demasiados problemas. El problema surge a veces cuando le cambian a una persona que ha estado trabajando en un hospital y ya no lo hace, necesita cambiar de sitio donde lo van a ver por su domiciliación. Y ello supone una serie de trámites que a veces pues, puede complicar en la vida al compañero. Quizá por esto, y solamente por estos aspectos, como después veremos, pues va a ser importante esta sesión para comentarlo. Pero a mí me gustaría dejar claro que el médico nunca deja de ser médico. Es como, imprime carácter. El médico no deja de ser médico nunca, hasta que muera. El profesional de la medicina lo es vocacional y se jubila como funcionario, pero nunca como médico, sometido a los códigos deontológicos que ellos mismos se han elaborado y siguiendo los principios éticos que desde el principio de los tiempos regulan la medicina. Así pues, de lo que hablamos es de un médico que es mayor y que está enfermo. Son tres cuestiones distintas. ¿Qué quiere decir ser médico? ¿O cómo afecta la primera el problema del médico? Siempre me impresionaron dos lápidas que hay en todo lo alto de las paredes del vestíbulo de la Facultad de Medicina de Valencia. Probablemente las puso allí, no lo sé, pero muy acertadamente el profesor Barcia Goyanes. En la ala derecha, entrando a la derecha, en latín se dice: tenle al médico toda la estima que se merece debido a sus servicios, porque así lo quiso el Señor. Está tomado del Eclesiástico 38. Y a la izquierda de esa lápida, es decir, la pared opuesta, hay una escrita en griego clásico. Hace mención a la Ilíada, a un momento donde Indomeneo le dice al rey que por favor que auxilie a Macaón, el primer médico militar, a Macaón, porque textualmente dice: un médico vale por muchos hombres por su pericia. De manera que el médico tiene un valor especial por el mero hecho de serlo. Con respecto a la edad, en el juramento hipocrático ya se indica: consideraré a mis maestros en el arte como a mis propios padres. Venerar como a mi padre, a quien me enseñó este arte, y compartir con él mis bienes y asistirle en sus necesidades. Pero es que no solamente hay que remontarse al juramento hipocrático, es que en 1948 hay un juramento de Ginebra donde en concreto se dice: consideraré a mis maestros el respeto y reconocimiento de que son acreedores. Pero más tarde, la propia Asociación Médica Mundial, que ha hecho una especie de juramento o compromiso para todos los médicos y que se ha ido renovando año tras año, y que en concreto en el 2017 en Chicago llega a decir lo siguiente, entre otras cosas: otorgar a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud que merecen. Mis colegas serán mis hermanos.
Con lo cual creo que está dicho todo con respecto a la fraternidad que debe siempre regir la relación entre nosotros. En el actual Código Deontológico del Consejo General del Colegio de Médicos se nos dice, en el artículo 46.1, los médicos deben tratarse entre sí con lealtad, respeto y deferencia, independientemente de que la relación profesional o jerárquica que exista entre ellos. La confraternidad entre los médicos, en ella solo tiene una preferencia los derechos del enfermo. Por tanto, uno se plantearía si el médico debe decirle al compañero que no conoce, oye, yo soy médico. Y a ese respecto, también el Código Deontológico actual dice que, en el 51.3, dice, es recomendable que cuando un médico acuda a solicitar atención por un problema de salud, se identifique como tal, no para obtener una atención de privilegio, sino para facilitar la relación clínica con el colega que le atiende, quien a su vez garantizará la calidad asistencial, evitando distorsiones derivadas del hecho de que el paciente sea un médico. Es decir, indudablemente la relación entre los médicos está regulada desde antaño y, como vemos, hasta la actualidad. Quedaría el tercer caso. Hemos visto que el médico tiene que tener un respeto por serlo, que la persona de edad debe ser evidentemente respetada, y así lo ha sido durante toda la historia en muchas culturas. Y quedaría por último, pues, ¿qué pasa cuando está enfermo? Bueno, no hay ni que comentarlo. Toda la deontología, desde los principios hipocráticos a Maimónides, hasta el último código deontológico, el enfermo es sin duda el bien a proteger. Luego, en este caso, tenemos que el médico de edad y además enfermo tiene que ser y debe ser la máxima atención y respeto por parte del colega en ejercicio. Como se nos ha dicho en la presentación, ello no significa en ningún caso petición de trato preferente. Pues nadie conoce mejor que un médico que por elementales razones éticas debe primar por encima de cualquier otra consideración la necesidad objetiva de la persona enferma, sin distinción alguna. Y es más, el propio médico enfermo no dejará en ningún momento que se le atienda a él antes que a otra persona más necesitada. Así pues, no se trata de un corporativismo mal entendido y debatido desde el punto de vista ético y legal. Sus prácticas se deben ajustar a principios de ética, transparencia y competencia leal. Ayúdale, aconséjale. No le cuentes cómo funcionan los protocolos actuales. Actúa con empatía, con la única limitación de no perjudicar a nadie, aunque tengas que hacerlo fuera de tus horas de trabajo. No lo hagas esperando su reconocimiento, sino por el respeto y consideración a quien, como tú, ha dado la vida al servicio de los demás. Piensa que tú te verás también en esa situación, tiempo al tiempo. Cuéntale cómo debe proceder. Piensa que tiene un espíritu crítico especial por sus conocimientos médicos, pero quizá anticuados o al menos no puestos al día. Se trata de explicarle la realidad. A veces su estado puede ser de franco deterioro. Se requiere entonces paciencia. Se trata de un compañero. Lo mejor que podemos darle es nuestro tiempo, utilizando esa gran arma terapéutica que es, como dijera Marañón, la silla. Y sin olvidar nunca, como decía William Osler, el médico debe ser un ministro de esperanza. Un compañero intentó ir por un problema de traumatología al hospital donde había sido jefe de servicio durante muchos años, toda una vida. Y le dicen que debería ir a otro hospital que le corresponda por su domiciliación. Véelo, ayúdele a solucionar la tramitación, no lo deje solo.
Últimamente tuvimos otro caso en el que el compañero, quizá o sin duda, con toda la razón del mundo, decía que él vería al compañero, pero que previamente necesitaba la solicitud de interconsulta, porque si no, no podía hacerle las pruebas, ni indicaciones, ni nada por el estilo. Vale, pero pide el favor a otros compañeros que lo van a entender, que sin duda también te van a ayudar. En último término, se trata de darle en todo momento un trato fraternal, como lo que realmente somos. Otro aspecto a considerar es el de la privacidad del compañero. Es relativamente frecuente que al tratarse de alguien como de la familia, se comenten con la mejor intención a otros compañeros aspectos de la enfermedad, sin permiso de éste, lo que nunca habríamos hecho en el caso de ser un enfermo normal. En ocasiones, el compañero, excesivamente estricto y escrupuloso, no quiere dejar de ser estricto por el miedo al que dirán y tratar al compañero jubilado como si fuera el /823, ante la sorpresa e indignación del compañero que no entiende nada. ¿Por qué me trata así? Por ello, han aparecido formaciones para la ayuda al compañero. Nosotros, en nuestro Colegio de Médicos de Alicante, y por iniciativa de compañeros preocupados por este tema, se formó un club de ayuda al compañero con problemas, que en gran medida surge con la edad de jubilación y a veces coincidiendo con la enfermedad. Se trata del SAM, Servicio de Ayuda al Médico, que a disposición del compañero trata de ayudar desinteresadamente cuando estos tienen dificultades. En la gran mayoría de los casos, esta relación es la adecuada, pero si en algún caso de excepción algún compañero se sintiera defraudado por la asistencia recibida, el servicio colegial del SAM está a su disposición para mediar en todos aquellos casos en los que fuera necesario. Para terminar, y bueno, por curiosidad y un poco por seguir las modas, se me ocurrió al preparar esta pequeña introducción confiarle a las técnicas del IA, de la inteligencia artificial, como no, a ver qué me decía sobre el tema con el famoso ChatGPT. Bueno, pues fijaros bien porque es curioso, muchas cosas se han repetido. El chat tiene la enorme ventaja de que está manejando un Big Data y por tanto lo que sale allí normalmente debe estar debidamente consensuado por muchos, por miles de gente. Me contesta, si el médico jubilado está enfermo, es importante que el médico actúe o lo trate de la siguiente manera. 1. Con empatía y comprensión. Recordar que la enfermedad puede ser una etapa difícil para el colega jubilado. Expresar la preocupación y ofrecerle apoyo emocional. 2. Con fidelidad. Respetar la privacidad y confidencialidad de la información médica. Evitar discutir públicamente sobre las condiciones de la enfermedad del compañero. Con asistencia médica. Ofrecerle a ayudarle y acceder a los cuidados médicos necesarios. Brindar recomendaciones, orientación sobre tratamientos y opciones de atención. 4. Con coordinación de los cuidados. Colaborar con otros profesionales de la salud involucrados en su atención. Facilitar la continuidad y la integración de los diferentes servicios médicos. 5. Con flexibilidad y adaptación. Ser flexible ante posibles cambios de las necesidades del colega enfermo. Ayudar la atención y el apoyo según evolucione su enfermedad. 6. Con respeto y dignidad. Tratar al colega con el mismo nivel de profesionalismo y respeto que hubiéramos brindado a cualquier otro enfermo. Preservar la dignidad y autonomía en medida de lo posible.
Y acaba diciendo el chat, el objetivo es proporcionar una atención médica integral, pero también un apoyo emocional y práctico que ayude al médico jubilado y enfermo a afrontar esta etapa con la mayor calidad de vida posible. Solo me queda decir amén. Bien, es evidente que el ChatGPT se ha leído un montón de artículos y de trabajos efectivamente que están donde están allí. Bien, como hemos comentado al principio, el turno de palabras, la discusión la vamos a dejar para el final. Por tanto, ahora muchas gracias, Paco, y vamos a darle la palabra al doctor Pere Llorens. Lo primero es creo que son las palabras que ha dicho el doctor Lobato, es la invisibilidad, ¿no? Es decir, yo estoy ya en una edad que voy hacia ustedes, es decir, voy a cuesta abajo, dicen que estoy en lo mejor de lo peor, ¿de acuerdo? Entonces, y es importante, ¿por qué? Porque ya me aparecen pensamientos y tengo una preocupación de qué será mi atención cuando esté jubilado y cuál será la atención de mis seres queridos, no solo de acuerdo es decir, porque yo no dejo de ser la puerta de entrada de mis seres queridos, de mi cónyuge, de mis hijos, y no solo me preocupa lo que es mi atención como médico enfermo, me preocupan el resto, es decir, me preocupan más ellos que yo mismo, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, y me gustaría, de acuerdo, que pues bueno, yo me esperaré, que hagan conmigo lo que quieran, pero cuando es un hijo de ustedes o es su nuera, es decir, la preocupación en ustedes, estoy seguro que es superior a ustedes cuando están con la propia enfermedad. ¿Es así o no? Sin duda. ¿Verdad, no? Yo creo que es mucho mayor. Y entonces esa es la preocupación que ya llego a tener en este momento, y que será de ellos, entre comillas, porque yo no dejo de ser el acceso. Y ahora después hablaremos, y yo me mojaré con mis pensamientos como jefe de urgencias, sea política o no políticamente correcto, cuál es mi opinión del hecho diferenciador de la atención médica. Por una parte, me gustaría que esta sesión, quienes estuviésemos ahí delante, no fueran ustedes, sino que fuéramos nosotros. O sea, lo que nosotros necesitamos es que el médico jubilado nos presente qué sentimientos son los que tienen, porque no hemos aprendido en la facultad cómo atender al médico jubilado ni ese sentimiento, y tampoco durante la residencia, y nos hemos olvidado hasta que empezamos, como yo, a estar de acuerdo en lo mejor de lo peor, como les he dicho. Entonces necesitamos tener esa información, que ustedes nos comuniquen como médico jubilado qué sentimientos han tenido cuando han ido a un servicio de urgencias, o qué sentimientos han tenido cuando han estado hospitalizados. Es muy importante, porque son invisibles, lo ha dicho el doctor Lobato, y ese sentimiento no lo conocemos, y como no lo conocemos, yo desde mi punto de vista como urgenciólogo, digo la verdad, pues no voy a actuar, porque no sé, voy a actuar como cualquiera, y eso no es así, no son ustedes lo que es cualquiera. De todas formas, a mí me gustaría añadir que también es un reto atender a un médico jubilado, es decir, es todo un reto. Es fácil por el lenguaje técnico y va a ser muy fácil en lo que es el atenderlo, pero ustedes están muchas veces con una hipervigilancia crítica hacia lo que estamos haciendo y es complejo en ese momento. A veces decimos, te dejo un relevo, es el doctor Merino, que está en el box 2, entonces, de acuerdo, las caras cambian, porque es un reto. No diga que sea un paciente difícil, es un reto, porque es una persona que sabe, es una persona, es decir, que vas a tener que tus conocimientos colocarlos a un nivel más que superior en ese momento, con lo cual no es las habilidades que debes de tener son otras. Y tiene un objetivo lo que estoy diciendo, ¿vale? O sea, que a veces están hipervigilantes. Muchas veces el estrés que tienen están en una situación de indiferencia, porque lo he notado. Estoy de acuerdo, es decir, diciendo, es el peor momento de mi vida, me siento vulnerable y hagan ustedes lo que quieran conmigo. Eso también tenemos ese perfil. Y dentro de ese abanico, pues tenemos todos los abanicos de sentimientos a nivel del médico.
Pero el médico, cuando una persona mayor está en urgencias, y esto ya está, es decir, no es que lo diga yo, ya lo dicen los estudios, los servicios de urgencias nos tenemos que adaptar a la persona mayor, es decir, tenemos que adaptarnos. Es decir, esto nos sirve de acuerdo a lo que es café para todos. Los servicios de urgencias, estamos hablando de las personas mayores. La persona mayor debe de tener un trato diferencial, debe de tener un acompañamiento seguro, debe de tener una intimidad superior al resto de pacientes. Y eso lo dice la Sociedad Española, la Sociedad Americana de Geriatría, lo dice la Sociedad Española de Geriatría y lo dice la Europea. Y si yo me gustaría tener un servicio bueno, me tengo que acreditar en la atención del mayor. Y es un hecho diferencial, no es un hecho de privilegio, sino es un paciente muy diferente, con muchas cosas diferentes. Y va a necesitar mayor intimidad, va a necesitar lo que es un acompañamiento a lo que es mayor. Y a eso que se une lo que es el médico jubilado. El médico jubilado tiene una vulnerabilidad. Si en un paciente mayor esta vulnerabilidad provoca un estrés y yo me tengo que adaptar como servicio de urgencias, el paciente mayor jubilado tiene un nivel de estrés superior, con lo cual nos tenemos que adaptar, superior al mayor normal, ¿vale? Y nos tenemos que adaptar los servicios de urgencias a tener un trato diferenciado a la persona mayor y a la persona mayor jubilada. Con lo cual, ¿debemos de tener un trato diferencial? Sí. ¿Privilegiado? No. Pero diferenciado sí. Y si es un médico jubilado, lo tiene que tener diferente. Porque tiene una doble vertiente de mayor y de médico. Y tiene, de acuerdo, dos aspectos que lo hacen diferente al resto de pacientes. Y nos tenemos que adaptar lo que es a ello. Con lo cual, a mí la pregunta final, que si me dicen de acuerdo, es decir, ¿deben de tenerlo? Sí, deben de tenerlo. ¿Privilegiado? No. ¿Diferenciado? Por supuesto. Y hay que reclamarlo, y tenemos que reclamarlo. Y hay un punto importante que muchos de ustedes hacen, y yo creo que debería estar estandarizado, debemos de tener un médico referente en aquel hospital donde estuvimos nosotros. Creo que es importante, porque ustedes de una forma indirecta intentan hablar con un segundo, un tercero o un cuarto para llegar a su compañero especialista en esa sala para que hable con el médico de urgencia y solo diga simplemente es un médico jubilado del hospital. O sea, no piden nada más ustedes. Con lo cual es importante, que yo creo que debería de estar, que cada especialidad o de cada uno que sale del hospital tuviese un médico en activo referente, que le pudiera decir, estoy ahí, y simplemente comunica a quien quieras comunicar y simplemente esa información. Porque muchas veces no decimos que somos médicos o no hablamos de acuerdo. Estamos en una situación tan vulnerable y de tanto estrés, y muchas veces, como muchos de ustedes me han dicho, estoy en el peor momento de mi vida, que en ese momento no van a decir ni que son médicos, ni que son familiares, ni que han pasado toda la vida de acuerdo en este hospital. Con lo cual yo creo que y es importante que alguien nos diga quiénes ustedes. Y yo creo que eso es muy importante. Yo insto de que tengan ustedes lo que es un interlocutor en el hospital, que pueda avisar al de urgencias y que le diga simplemente es un médico jubilado. Simplemente esa frase. Porque yo creo que ya es sumamente lo que es positiva. Y bueno, me gustaría añadirle por una tercera cosa, que si un médico jubilado tiene lo que es un estrés superior, y está demostrado superior al resto de pacientes mayores y de la misma edad, la médica jubilada aumenta por 10. ¿De acuerdo? Vale. Y les explicaré de acuerdo el porqué. Las médicas jubiladas, las que atendemos y las que vemos, no solo llevan la gestión patrimonial de su casa, que ya es un estrés, llevan el cuidado muchas veces de cónyuges o de familiares, de acuerdo, enfermos, llevan una sobrecarga, lo que es añadida, y hay una sobrecarga, de acuerdo, todavía, que está demostrado que los síntomas de las mujeres, nosotros, es decir, está demostrado en urgencias, tenemos mayor retraso en el diagnóstico con ustedes. Es decir, la cardiopatía isquémica o el infarto tardamos mucho más en diagnosticarla porque presentan síntomas atípicos, porque ustedes son más duras que nosotros y presentan otro tipo de sintomatología que muchas veces, de acuerdo, no llega a estar, de acuerdo, bien estandarizada en los protocolos o en los estudios. Con lo cual, ser mujer, si yo ya creo que debe de tener un privilegio lo que es un médico jubilado por ser mayor y ser médico, si es mujer y usted es jubilada, debe de tener un trato incluso muy diferente al que tenemos con el resto de pacientes. Bueno, yo terminaría diciendo simplemente esto. Creo que sí, que debe de haber un trato diferencial, podemos discutirlo, ¿de acuerdo? Es decir, se me dijo que se grabaría porque
a veces uno no es políticamente correcto, ¿de acuerdo? Decir exactamente que tiene que tener un trato privilegiado. No, diferenciado, vuelvo a repetir que sí, y creo que es lo que tenemos que buscar, que ustedes tengan un trato lo que es diferenciado y adaptado, y creo que es importante que llegamos a estandarizar que cuando uno se jubile tenga un médico referente en el hospital al quien pueda tener una conexión mantenida y durante el tiempo para cuando necesite pedir ayuda o auxilio, la pueda pedir y tengan ese interlocutor. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Como he dicho, después comentaremos las cosas tan interesantes que están saliendo aquí. Le doy la palabra al doctor José Miguel Seguí. Agradecer, como no puede ser de otra manera, que el Colegio de Médicos haya tenido esta deferencia en montar esta mesa no redonda, sí rectangular, quizá, con el elenco de personalidades que me acompañan y sobre todo por el tema tan importante, apasionante que es, venimos a hablar sobre consideraciones morales y éticas, pero también profesionales en cuanto a cómo enfocamos el trato del paciente, el compañero que es médico y además está jubilado. Aquí tenemos la mesa, que está aquí convenientemente representada y además yo no diría médicos jubilados, yo diría más bien médicos en la reserva. ¿Por qué? Porque yo he tenido el gusto, el placer, es difícil contener la emoción cuando médicos que están legalmente jubilados se ofrecen a venir a ayudarnos en el COVID en un momento, en un contexto que fue tremendamente difícil. Es difícil contener la emoción de alguien que está jubilado y que se te ofrece para venir al hospital a ayudar frente a otros colectivos que han estado en activo y no quiero mencionarlos por no hacer levantar ampollas. Aquí estamos representados en la mesa Pere Llorens, el compañero también de clase. Él es internista, es el responsable de urgencias. Yo estoy como medicina interna y nos faltaría quizá una tercera pata que probablemente para futuras ediciones sí que sería interesante considerar, como es el centro de salud, porque también es una puerta en la cual los compañeros que están retirados, que están jubilados, pueden entrar por ahí. De hecho, ¿cuál sería el abordaje, la forma de acceder que tenéis vosotros con nosotros? Evidentemente, el doctor Llorens estará muy de acuerdo. A él le viene directamente por la puerta de urgencias, o si se incorpora a su jornada laboral por la mañana, pues el doctor fulanito de tal, lo tienes en el box 4, box 5, pásate a verlo, mira a ver si lo puedes atender, ha preguntado por ti, etc. En mi caso, puede ser a través de, evidentemente, el hospital, directamente vienen a buscarme o vienen a buscarnos, por hablar en plural de modestia, a nivel de las consultas. A mí me importa mucho el contexto, a mí no me gusta el pasillo. A mí me gusta atender a los compañeros como atendería a los pacientes en general, en una consulta, donde la confidencialidad, donde la privacidad, yo creo que es importante y por lo tanto no me gusta el pasillo. Siempre les digo a los compañeros que me piden ayuda, nos vemos, te cito en la consulta, vente dentro de media hora, una hora. No me importa tanto los trámites administrativos, me importa, yo creo que la distancia más corta entre dos puntos, salvo que me diga algún físico que hay una cuarta y una quinta dimensión, que lo hay, existe otro camino, creo que era la línea recta, si yo no recuerdo mal. También otro medio de contactar con nosotros es el teléfono. Por no poner publicidad, he puesto un teléfono que creo que todos estamos bastante familiarizados. Otra forma de acceder es a través de los distintos centros de salud. Un compañero te llama para que puedas atender a un compañero que está jubilado, ¿no? Los distintos departamentos. Estamos aquí hablando de valores, de conceptos éticos, morales, de profesionalidad. Sin duda, yo siempre he entendido el desarrollo de la medicina desde el punto de vista vocacional. Si nosotros, de alguna manera, queremos darle atributos, valores a la medicina, desde luego la pléyade de adjetivos es innumerables. Podemos hablar de, aquí se han citado ya algunos, podemos hablar de empatía, de lealtad, de tolerancia, de flexibilidad, aquí no está. Pero yo haría hincapié en las H's que son mudas pero dicen mucho en el desarrollo del acto médico. Fijaos, ser honesto, honestidad con el compañero, humilde,
hablamos de humanidad. Yo he hecho luego una playa de preguntas. ¿Qué significa eso? La habilidad de poder atender a un compañero médico jubilado. La hermandad. El profesor Sánchez del Campo ha hablado de fraternidad. Yo lo he traducido, hermandad. Y cómo no, yo creo que, como en todas las disciplinas, el humor nunca debe faltar porque también es terapéutico. El doctor Sánchez del Campo también ha citado lo que es nuestra carta magna de Lex Artis, el juramento hipocrático, y me gustaría volver a subrayar lo que ya ha comentado: otorgar a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud, y yo añadiría, y el trato y el tiempo y todo lo que queráis añadir, que se merecen y que se han ganado. Cuando el compañero Chimo de mi hospital me encontró por la escalera: oye, mira, quiero que vengas a participar en una mesa redonda, a hablar sobre esto. Yo me entusiasmé porque la verdad es que yo me tiro a la piscina, no sé si tiene agua, yo me tiro, ¿no? Entonces me voy, hago una búsqueda bibliográfica y, ¿cuál es mi sorpresa? Encuentro poca cosa. Y yo, llegados a este momento, yo me debo de definir. Sabéis que yo soy de pueblo, pero es que además soy tonto. Nací tonto y tengo recaídas. Resulta ser que me encuentro en una búsqueda bibliográfica que me encuentro más bien poco. De momento me entraron ganas de estrangular a Chimo. Pero bueno, uno se levanta y ¿cuál es mi sorpresa? Que encuentro un TFG de la Universidad de Zaragoza del año 2015 o 2016, pero basado en una encuesta, en 3 encuestas a 3 profesionales, con los cuales, pues bien, se puede extractar una información un tanto limitada. Pero me encuentro que el Colegio de Médicos de Alicante, el Colegio de Médicos de Valencia y el Colegio de Médicos de Castellón, es decir, en la Comunidad Valenciana, tal como he indagado que ocurre en Madrid y que tienen desarrollado también lo tienen bastante adelantado en Cataluña, aquí habían hecho una especie de encuesta enviada a 2.600 facultativos retirados jubilados médicos que tenían el correo electrónico adscrito a cada uno de nuestros colegios de médico correspondientes, de los cuales casi el 50% respondieron. Y las preguntas guardaban relación con el grado de satisfacción. 0 es lo peor, 10 es lo mejor, parecía una escala de Likert prácticamente, sobre la atención recibida por parte del facultativo, de enfermería, tiempos de espera en cuanto a atención primaria, en cuanto a atención especializada, en cuanto a demoras del diagnóstico y determinadas modalidades de tratamiento médico y quirúrgico. También importancia que tendría introducir determinados cambios estructurales en nuestro sistema sanitario público, y acababa esta encuesta pidiendo a los encuestados que añadiesen ciertas sugerencias que pudiesen permitir una mejora en la atención al paciente jubilado. Estos fueron los resultados. Yo he unido resultados de muy o muy malo con regular versus a bueno o muy bueno, y fijaos, satisfacción global de la atención recibida, más o menos parecido. Grado de satisfacción recibida por el facultativo, enhorabuena, más de un 70% de satisfacción en cuanto a que esa atención había sido buena o muy buena. Satisfacción en la atención por parte de enfermería, también casi un 70% de satisfacción. Grado de satisfacción por la demora en primaria, ahí ya face to face, 50-50. Grado de satisfacción a nivel de especializada, un casi 70%, bien, buena nota. Grado de satisfacción en pruebas diagnósticas, demora, y en administración de tratamientos, ya la cosa estaba más igualada, casi al 50%. Y se les preguntaba por el valor concedido a lo que podían hacerse a nivel estructural en el sistema público. Y por orden del valor concedido en estas encuestas respondieron que sería de gran valor para mejorar temas de diagnóstico y de tratamiento, la libre elección, yo creo que aquí ya se ha comentado, el doctor Pere Llorens ya lo ha dado algunas pinceladas, libre elección del médico y, cómo no, ¿por qué no del hospital?
Esto lo podemos hablar y lo podemos debatir, seguro que surgirán preguntas. Disminución en cuanto a la demora de la asistencia, evidentemente, como no puede ser de otra manera. La libre elección, ¿por qué no del centro de salud? A mí me corresponde la Florida Babel, no conozco a mi médico de cabecera, porque yo me he desarrollado toda mi actividad profesional desde el 2004 en el Hospital de San Juan. Pues a lo mejor conozco muchos más médicos de cabecera que corresponden al área departamental mía que a la que realmente a mí me corresponde. Y acceso directo muy importante al especialista o al servicio correspondiente en determinados momentos que sean de relevancia importante, intensa, urgente. Un apartado muy importante que aquí un aspecto que se ha tocado es que no estamos hablando solo del médico jubilado que está enfermo. Yo también incluyo a su entorno familiar, como el doctor Llorens ha estado comentando, ¿vale? Y en cuanto a causas de insatisfacción que se manifestaron entre el 50% de los encuestados, fijaos, el trato poco deferente y fraternal prácticamente del 50%, eran las quejas. Y era indudable que esto son causas inherentes al modelo del sistema sanitario y que explican las demoras en cuanto a atención, en cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento en las distintas modalidades. Esto ahora haremos una pequeña reflexión porque si esto es estructural, muchas de las quejas las podemos obviar porque ya dependen de la actitud de nosotros cuando os atendemos a vosotros o cuando vosotros requerís de nuestros servicios o de nuestro apoyo o de nuestra ayuda. ¿Cuáles fueron los comentarios y las conclusiones? Los mayores porcentajes de insatisfacción eran por causas ajenas al facultativo, es decir, estructurales, se necesitaban cambios estructurales. El trato poco fraternal percibido del 45%. Y esto era lo que quería hacer referencia, no precisa de cambios estructurales, no necesito una consulta bien iluminada, no necesito una camilla bien cómoda, no necesito un ordenador de última generación, necesito una concienciación y una actitud personal adecuada para atender a un compañero que antes ha estado en mi lugar y que ahora ha pasado a la reserva por el simple hecho de que la fecha de jubilación lo ha quitado del sistema. No se identifican como médicos. Fíjate, me llamó la atención, un 36% de los, no sé por qué, me imagino, puedo imaginarlo. Y eso ocurría no solo en el hospital, sino también en los centros de salud. De manera que las reformas estructurales para mejorar la asistencia y, por lo tanto, mejorar los niveles de satisfacción no solo pasaban por disminuir los tiempos y las listas de espera en la atención, sino también por la libre elección del facultativo por parte del compañero que está jubilado, por el centro asistencial también la elección del mismo, el acceso directo al servicio y a los especialistas en casos que requieran de cierta atención por su envergadura. Yo creo que lo más interesante de esta mesa es activar el diálogo, escucharos a vosotros, nosotros, porque estamos en activo, pero yo me he hecho un brainstorming que creo que ya algunas cosas han salido aquí. Las he resumido en 3 diapositivas. ¿Cómo vivís la jubilación? ¿Cómo vive la jubilación al médico? ¿Persiste el sentimiento de pertenencia al estamento al que habéis pertenecido durante toda vuestra vida laboral? ¿Enfermáis de la misma manera? ¿Enferma igual el médico que el no médico u otros profesionales? ¿Cómo se experimenta la enfermedad en primera persona? ¿Sigue el mismo circuito asistencial o, por el contrario, se considera que se recibe un trato privilegiado o preferencial? Yo no lo creo. Son preguntas que yo puedo hacerme o que alguien pueda hacerse. ¿Es compleja la atención al compañero jubilado como paciente? Por lo tanto, ¿se trata de un paciente difícil? Yo no lo creo. ¿Cómo realizar ese acto médico? Ahora hay una pregunta al respecto un poquito más específica. ¿Es adecuada la relación entre un médico y un médico jubilado como paciente? ¿Prima en el apoyo? ¿Prima el compañerismo? ¿El conocimiento del médico como paciente es un punto de apoyo, de ayuda, o resulta ser un punto conflictivo en la relación? ¿Para todos? ¿Para algunos? ¿Cuál ha sido su experiencia previa como médico? Yo estoy recorriendo un camino, estamos recorriendo el doctor
Llorens y yo, un camino que vosotros ya habéis caminado, habéis andado. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Cuál es vuestro feedback? ¿Cómo habéis resuelto estas cuestiones? ¿Qué espera el médico que está jubilado del médico que le está atendiendo? ¿Cómo les afecta el cambio de la medicina y de la sociedad a nivel actual? ¿Qué sentimientos alberga el médico jubilado? Porque claro, la jubilación es una fecha. Pasamos de ahora soy el prestador, hoy he acabado a las 3 mi jornada laboral, a las 12 cambia la hoja del calendario y me despierto jubilado. Es decir, paso a ser beneficiario y en un futuro necesitado. Esos sentimientos que pueden ser de angustia, de dependencia, de problemas de empatía, de expectativas más o menos cumplidas, es igual al principio de la vida de jubilado, a mitad. Y si pasan varios años en los cuales han concurrido oposiciones, traslados, cambios, etcétera, y se ha perdido ya los referentes que teníamos en el hospital a los cuales podíamos acudir y ahora ya no los conocemos. Y esto ocurre tanto en urgencias como a nivel de intrahospitalario. Y su confidencialidad está afectada. La automedicación. Tenéis la potestad otorgada de tener recetas para uso propio y uso a nivel familiar, cosa que, por ejemplo, en alguna comunidad a nivel nacional no está. País Vasco, por ejemplo, ya lo estuvimos comentando. En cuanto a esto, ¿afecta al diagnóstico, al tratamiento? Yo podía entender que en afecciones que pueden ser banales o de no tanta entidad, sois médicos hasta el final, os podéis autotratar, pero esto en algún momento puede afectar a un diagnóstico que no sea tan banal y evidentemente retrasar un tratamiento. ¿Cómo debe enfocar o actuar el Colegio de Médicos? Pero yo lo elevaría a nivel gerencial de los distintos departamentos. ¿Se vulnera la equidad, la igualdad, la beneficencia? ¿Qué pensaría sobre este tema un usuario normal y la sociedad en general? Es decir, no, es que los médicos que están jubilados tienen unos privilegios, se entiende así como, yo no lo entiendo como privilegio, pero se podría entender. Y si la asistencia me la pide un compañero que está en activo, ¿cambia algo? ¿La situación es diferente? ¿Es similar? Yo no veo muchas diferencias. Al fin y al cabo sigue siendo un compañero. Es decir, que para mí no hay ningún cambio. ¿Qué ocurre con otras profesiones? Esto les ocurre a otras profesiones. ¿Cómo lo han solucionado? ¿Cómo lo han enfrentado? ¿Cómo lo han resuelto? ¿Lo tienen resuelto? Nosotros estamos aquí, yo no sé si de aquí va a salir un documento inicial de trabajo, de consenso para un futuro desarrollo, como están haciendo comunidades como la de Madrid, como la de Cataluña y probablemente en otras también. Cuando hablamos de humanizar la asistencia a nivel de la colectividad, pero ¿qué pasa con el médico jubilado? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo lo hacemos? Porque, claro, a nivel de la universidad nos preparamos desde el punto de vista teórico y técnico, pero y desde el punto de vista deontológico, desde el punto de vista humanístico, nos prepara bien la universidad, porque esto puede ser otro tema a introducir. Deberíamos formarnos ya desde la universidad, incluso en el MIR, como médicos jóvenes, tratando estos temas. Yo recuerdo que, por ejemplo, en tercero de medicina yo tuve una clase impartida por el profesor Merino de fisiopatología de la obesidad, del envejecimiento. Fijaos ahora la cantidad ingente de población que estamos atendiendo con unas edades edades mayores, ¿no? Entonces, una hora es mejor que algo, sí, pero tenemos otros temas que son candentes y que probablemente sean subsidiarios de poder también introducir a nivel formativo. Si hay consultas de anemias, de paniculitis, de factor de riesgo cardiovascular, de diabetes, ¿por qué no una consulta monográfica para poder atender tranquilamente a los compañeros que lo necesiten, que estén retirados? Es una propuesta mía. ¿Cómo se siente y qué siente el médico jubilado en cuanto a la insatisfacción? Como decían los encuestados, ¿no? ¿Es un caso aislado o es un sentimiento mucho más generalizado? ¿Es por trato recibido o consecuencia del modelo sanitario? Aquí
profesor Sánchez del Campo ha aportado algunas experiencias de médicos con médicos que los han atendido y no han sido demasiado gratificantes. Esto nos lo tendríamos que hacer ver. Hay crisis de valores porque yo creo que el trato fraternal no precisa de cambios estructurales, sí en cambio de una actitud personal y una concienciación. ¿Y por qué no ya desde la universidad? Pues estas y otras muchas preguntas que he quitado por no hacer esto demasiado largo y porque probablemente el público va a tener muchas más incógnitas que vamos a tener que intentar resolver y presentar aquí, yo he intentado hacer, reformulando alguna pregunta, dar alguna pincelada de posibles soluciones. Por ejemplo, que haya un convenio, que igual ya lo hay, yo lo desconozco evidentemente, entre el Colegio de Médicos de cada una de las provincias o uno unificado con los hospitales, de manera que se pueda constituir una especie de asociación en cada uno de nuestros hospitales públicos y o privados. ¿Con qué finalidad? Para identificar a médicos jubilados que han trabajado en cada uno de los hospitales. Con lo cual podíamos tener ahí una puerta de entrada, que ellos se sintiesen con una accesibilidad directa a cada uno de nosotros. Facilitarles, por lo tanto, el acceso a cada uno de los servicios sanitarios disponibles. Participarles, hacerles partícipe en el proceso diagnóstico y no solo diagnóstico, sino también tratamiento, empleando las autorrecetas que tenéis adjudicadas. Incorporar al médico jubilado en la nueva normativa colegial, que igual yo llego tarde y eso ya está incluido. Involucrar al equipo directivo de los distintos departamentos. Yo incluiría, evidentemente, a cada uno, a las gerencias de los hospitales, para que este tema pudiese ser también abordado y tratado. Incluso me atrevería a, si tuviésemos un borrador bastante avanzado, a elevarlo a otros niveles. ¿Y por qué no en las universidades, si pensamos que puede ser algo formativo y que nos puede ayudar? Esta es la última diapositiva. Como no puede ser de otra manera, agradeceros a todos vosotros y a todos los que estén aquí conectados por vuestra participación. El 4 de febrero, si no recuerdo mal, es el Día de la Fraternidad a nivel mundial. No hay un día de la fraternidad que yo sepa del médico jubilado con el médico que lo va a atender. Podría ser otra manera de intentar darle visibilidad a esto. Y creo que con todo esto podemos pasar ya a las cuestiones que creáis más convenientes. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchísimas gracias y lo primero que quiero es que demos un aplauso muy fuerte a las tres ponentes. Bien, realmente cuando nos planteamos desde las distintas, digamos, instancias que estamos aquí, ¿no? Como hemos dicho antes, de hecho, desde el SAM, desde el grupo de deontología, es decir, pensábamos que este tema era importante y evidentemente lo es y bueno, digamos que aquí estamos para comentar y para ver y para digamos analizar y en su caso, como comentaba el doctor Seguí, pues a lo mejor que de aquí salga, no digo hoy, pero más adelante, pues no sé, un documento de trabajo con el que se pueda empezar, María Teresa, novato, es decir, que podamos algunas de las cosas que han salido aquí, no sé, digamos ponerlas en un papel y elaborar un determinado documento que pueda servir para ir avanzando en este tipo de problemas. Bien, dicho esto, y dándoles las gracias a los tres ponentes, yo creo que todos y cada uno de ellos han abordado aspectos, algunos comunes, otros específicos, pero que nos han dado una visión global muy, muy interesante y yo creo que es un punto de partida fantástico para empezar a discutir con cualquiera de ellos, digamos, las cosas que se consideren. Por lo tanto, abrimos un turno de palabras con los que estamos aquí, o sea, a nivel presencial y también en el chat con aquellas personas que estén conectadas con nosotros. El doctor Merino tiene la palabra.
Un momento que vamos a coger el micrófono porque están grabándolo para que se oiga. Siéntate, Jaime. Fantástico. Yo, antes que nada, lo que quería es... Decía que yo lo que quería era empezar agradeciendo al Colegio de Médicos por esta iniciativa, porque es muy bonito que piense que esto es un tema que debemos conocer, discutir, acordar entre todos. Segundo, a todos los que habéis hecho la presentación, porque habéis sido capaces de enseñarnos las múltiples caras que tiene la situación. Lo tercero es que yo podría contar mi propia experiencia, y es que tengo muchas enfermedades y he tenido que ir a muchos compañeros especialistas. Debo deciros que el trato que me han dado ha sido maravilloso. Es real que posiblemente cada uno tenga su propia biografía, y yo, aparte de ser médico, he sido docente, con lo cual posiblemente ahí hay un sesgo importante. Pero si yo tengo que hablar de algo en negativo, es únicamente en la estructura. Fíjate que yo llevo muchos años en la profesión y creo que está peor que ha estado miles de años. Ahora mismo tú solicitas una consulta, te tardan no sé cuántos días, necesitas un estudio radiológico más. Yo creo que eso es lo que está introduciendo fenómenos negativos, gotas que yo diría que son lluvia gorda sobre la situación. Pero fijaros que habéis comentado incluso la necesidad de que en la universidad se dieran charlas. Yo siempre he creído, y de hecho llegué a escribir una especie de esquema, de que deberíamos sobre todo enseñar cosas que tienen que ver con los valores humanos, y esa no se enseña, yo creo que sepa yo, en ningún colegio. Pero ciñéndonos a lo de ahora, debemos no haber sido demasiado malos, porque la mayor parte de los profesionales que conozco, yo les aplaudiría hasta que la mano me ardiera de darles golpes. Así que de verdad, gracias a todos, y yo creo que hay que dársela a todos los que están ahí y nos atienden cuando lo necesitamos. ¿Vale? Muchas gracias. La doctora Vidal tiene la palabra. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Yo que soy de la comisión deontológica, lo cierto es que a mí personalmente esto es una preocupación y es un placer que estéis aquí, no os podéis ni imaginar. Yo que soy una ardiente defensora del mayor por la sabiduría, que creo que esto hay que respetarlo, y hoy en día está un poco denostada. Pero creo, sinceramente, es una preocupación porque a mí me ha pasado en el hospital, y por eso lo comentaba un día, 2 compañeros médicos, no están aquí ninguno, no, de vérmelos días diferentes sentados ahí en un taburete, y de eso que pasa es por casualidad, y digo, pero ¿qué hace usted de aquí? No ha dicho nada. Y los dos, días diferentes, meses diferentes, los 2 me llegaron a decir lo mismo. Es que yo, últimamente, cuando voy al médico, yo no digo que soy médico. Y claro, digo, me quedé sorprendida. También luego lo entendí de alguna manera, pero me dio pena. Por ejemplo, un caso que tú has contado, lo he sufrido yo, ya no solo por ser jubilada, sino por ser médica. Es decir, a mí he llegado a ir en mi propio hospital, que nunca voy a pedir favores, pero un día necesito un favor, y me dicen, ¿te has hecho una hoja de interconsulta? Y hago yo así, ¿perdona? O sea, claro, no me moví. Digo, ¿perdona? Claro, creo que la cara que vio debió de pensar que sí que era mejor hacerme la prueba 5 minutos, más que... o sea, que esto, yo, cuando habías hablado, José Miguel, una de las cosas que yo veo, yo no sé vosotros, pero yo lo que veo es que hay un problema de valores en la sociedad en general. Y yo creo que al fin y al cabo nuestros médicos también son fruto de los valores que están viviendo hoy.
Y es verdad que estamos aquí todos de una edad determinada y es mucho más fácil acceder. Cuando ya ves al mayor, pues es mucho más fácil ser empático con ellos, pero las nuevas generaciones a veces yo creo que están un poco faltos de valores en ese aspecto. Es cierto que en las universidades no damos valor a estas cosas, es cierto, pero yo creo que en la sociedad como tal tampoco. Y bueno, quizás si los médicos queremos, que somos gente en general, que deberíamos ser honestos, deberíamos ser humildes, deberíamos de alguna manera ser muy empáticos y de verdad que estamos todos los días en contacto con los vulnerables. Creo que quizá es una de las cosas que deberíamos enseñar y hacer hincapié en las facultades desde bien jóvenes, que hay ciertos valores humanos que aunque en la sociedad como tal estén un poco denostados, un médico debería de tenerlos y enseñar estas cosas que yo creo que eran fundamentales en nuestros mayores, incluso en la sociedad de nuestros mayores, y que hoy en día pues yo veo que hay un poco de falta. Y eso de alguna manera también a los nuevos médicos es que no tienen mucho interés, aunque tú les digas. Pero bueno, quizá, como digo yo, gota a gota se horada la roca. Sí, muchas gracias. ¿Alguna intervención? Hola, Felipe. soy Felipe, médico de pueblo. Decir que en el 20, en la médico-quirúrgica, se dio la última conferencia por el doctor Salvador Martínez sobre envejecimiento óptimo. Esto se ha cambiado de paradigma y ahora es longevidad saludable. Ya se han dado 3 simposios en el Instituto de Neurociencia con preclínicos y clínicos y se van a hacer más. Seguramente no será en el Instituto de Neurociencia, sino en algún edificio de al lado, porque van a estar unos meses, años, de obras. Se dirá con tiempo al colegio para que informen a los colegiados, sobre todo a los médicos y médicas jubilados, a través del doctor Lobato. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la información. Sí, ¿quién pide la palabra? Sí. Hola a todos. Bueno, primero agradecer a la mesa todo lo que nos habéis enseñado y recordado y añadir una situación más a las que habéis añadido generalmente de los médicos que trabajáis toda la vida en un hospital y volvéis a ese hospital en el que ya la gente empieza a no estar, a desaparecer o incluso os toca otro hospital. Luego están los médicos que no han trabajado en hospital, que han trabajado bien en atención primaria o bien en sanidad o bien en privada y todavía tienen mucho menos contacto con esa vida hospitalaria cuando entras como paciente. Eso por un lado. Y por otro lado, se me ha adelantado el doctor Seguí, porque cuando nos planteamos en el SAM el inicio de esta charla, de esta mesa redonda, realmente era eso. La idea es un inicio, una primera charla, con idea, además estamos encantados de que haya venido tanta gente, con la idea de continuar con el tema. Continuar poniendo soluciones, no solamente las quejas, sino intentar poner soluciones y resolver el tema. Y tal y como decía el doctor Seguí, sí que hay en algún hospital en Cataluña, sé que en Madrid hay algún hospital que lo están intentando promocionar, el crear equipos dentro de cada hospital, un pool de personas de algún servicio centralizado médico y quirúrgico, no con personas nominativas a lo mejor, sino sin nominar, porque claro, hoy estás, otro día estás de vacaciones, otro día ha cambiado de plaza, sino que el servicio, por ejemplo, de interna o el servicio de urgencias tenga un lugar a donde dirigirse. Incluso también desde el punto de vista de los médicos jubilados que están con idea de participar y de colaborar con el hospital en el que han trabajado, pues crear también un pool de médicos jubilados que trabajaban en San Juan o en el General o en el de Elche o en el que sea, como recepcionistas de estos médicos que llegan al hospital o que tienen un problema con una prueba y demás.
¿Cómo gestionar esto? Ese es el quid de la cuestión. Yo no sé si hoy ha asistido aquí algún gestor de hospital o no, pero sería cuestión de hablar con ellos, de hacerlo de arriba a abajo, es decir, hablando con la gestión del hospital y sobre todo con gente que realmente tenga voluntad de participar en todo este tipo de colaboración, que está claro que es gratis et amore, es porque te apetece y porque gusta y porque quieres colaborar. El Colegio de Médicos siempre está muy por la labor de participar en las organizaciones dentro del colegio, como la del SAM, por ejemplo, también estamos dispuestos a esa participación y sería estupendo que esto fuese un punto de partida, un inicio para seguir trabajando en el tema. Y contamos con vosotros, claro. Muchas gracias. Ramón. Sí. Bueno, soy Néstor Garramón y formo parte del SAM también y quería puntualizar una cosa. Cuando le quisimos poner nombre a la conferencia, estábamos entre ponerle cuando el paciente es el médico jubilado o cuando el paciente es el médico. Y José Miguel dio un poco una de las claves, el paciente que es el médico que está trabajando en tu hospital. Ya no es porque sea jubilado o no jubilado. Y aquí caemos en un punto que yo diría que es crucial y se ha tocado aquí, y que es la humanidad. Tenemos en los hospitales todo tipo de médicos, más o menos humanos. Y la queja que puede existir en la atención que ha recibido un médico, ya sea jubilado o no, o cualquier paciente, es si el médico ese ha sido lo suficiente humano con él o no. Y lo voy a destacar sobre todo ya no en el médico que tiene que operarse de una hernia o en el médico que va con una neumonía al hospital, sino en el médico que tiene una grave enfermedad. ¿Es el tratado el médico con una grave enfermedad humanamente? Lo pregunto porque yo he tenido casos de compañeros en activo que le han llegado a decir que ahora era un barra tal. A partir de ahora es un barra número 03 barra. Entonces, yo quisiera puntualizar un poco esto, porque la mayoría de los que hemos sido atendidos en el hospital por cualquier dolencia, salimos siempre satisfechos, ya sea porque los médicos que nos han tocado son compañeros y efectivamente ahora que hemos perdido el lugar de pertenencia, porque esa es otra de las cosas que hay que puntualizar, cuando uno se jubila, ha estado 40 años en una casa, que la he visto hacer, ha colaborado a hacerla, y de repente lo tiran de la casa. Es como cuando te tiran de la casa, ¿no? Entonces eso es esa sensación de no pertenencia. Si a eso se añade que la invisibilidad que puede tener el médico, pues llueve sobre mojado. Entonces, yo quisiera puntualizar en que la humanidad del médico es fundamental en la atención, ya sea de el compañero que sea jubilado o no jubilado. Sí, muchas gracias. En cualquier cosa, cualquiera de los componentes de la mesa, cualquiera de los tres, por supuesto, podéis intervenir. Sí, yo al respecto, por reunificar un poquito de información, evidentemente faltan médicos aquí representados de los centros de salud. Los centros de salud, un médico de cabecera, si yo pido la opinión de una definición que es un médico de cabecera, yo siempre les digo, sois los internistas del centro de salud. ¿Qué es un internista? Un internista es un médico de cabecera ubicado en un hospital. Somos los mismos, somos lo mismo, vemos lo mismo. Y los compañeros que están en urgencias se puede extrapolar igualmente la misma idea. Tenemos una visión amplia, tenemos una visión holística, tenemos una visión integral, una visión integradora.
Por lo tanto, nosotros yo creo que estamos en una posición ventajosa para poder veros, atenderos, inclusive dirigiros, porque si hay cosas muy específicas, evidentemente sabemos a dónde dirigiros, y eso probablemente subsanaría el problema, que no es lo mismo jubilarse y pasar 2 años, 3, que haber pasado ya 6, 10 años con el recambio generacional, con oposiciones que he nombrado por medio, con traslados, han cambiado caras. Los médicos que habéis estado en vuestra casa, porque la habéis considerado vuestra casa, pero de un día para otro habéis dejado de pertenecer a la casa. Creo que esa sensación de pertenencia debe de persistir y debíais de seguir ligados de alguna manera a la casa en la cual vosotros habéis dado todo vuestra vida laboral ahí prácticamente durante muchísimos y tantísimos años, y habéis hecho muchísimo por todos, por la gente en general. Y también una de las preguntas que me gustaría también que me contestaseis o que me transmitieseis en modo feedback es: vosotros que estuvisteis en nuestra situación, en la que estamos a lo mejor Pere y yo, ¿cómo afrontasteis una situación de estas cuando os fueron a consultar, a pedir ayuda, a pedir apoyo? Médicos que ya os habían anticipado, antecedido y estaban jubilados. ¿Cómo lo resolvisteis? Porque a mí me gustaría saber, no hay nada escrito, no hay nada. Al final uno es como es, y probablemente las experiencias que aquí el doctor Sánchez del Campo y que has comentado de hazme una interconsulta, vamos a ver, y falta de humanización o humanidad. Yo creo que la medicina no te hace más humano. Yo creo que es que si eres tonto de serie, llegas y sacas la carrera y sigues siendo tonto, pero con un título, ¿no? Entonces, probablemente si tienes un carácter especial o tienes una forma de ser, la medicina pues te lo puede agudizar o te lo puede suavizar, porque yo creo que vivir con los pies anclados en el suelo es muy, muy importante, y el sustrato donde nosotros trabajamos, donde vemos cada día lo que vemos, y vemos cómo hay compañeros y pacientes que se quedan a mitad de camino, yo creo que es suficientemente importante como para que la gente mínimamente se sensibilice y coja esos atributos que a lo mejor en las universidades debería de poderse enseñar. Se habla de educación para la ciudadanía. Bueno, pues la educación para la ciudadanía en la época escolar, pues oye, se podía hablar también de otros temas, ¿no? Como el tema valores, que yo creo que hay una crisis de valores desde hace ya bastante tiempo, y que eso se debería de recuperar y reivindicar. No sé si las épocas en las cuales estamos últimamente viviendo, yo lo veo en mis hijos, yo supongo que cada uno de vosotros lo veis en vuestros nietos ahora, que viven cada vez más aislados en el maravilloso mundo de Internet, de los móviles, y que están chateando y tal. Yo es que esto, de verdad, se me pone a hacer los pocos pelos que me quedan de la cabeza como escarpias, pero es lo que hay, y es lo que yo intento que el día de mañana, por ejemplo, con mis actuaciones, con las actuaciones de cada uno de nosotros, digamos, impregnemos a las generaciones que nos vienen por detrás, y que por lo menos que sea un poco, que sirva algo de ejemplo para poder tener ese trato de humanidad, de distinción, a compañeros. Ya si lo haces con personas evidentemente que no conoces, ¿cómo no lo vas a hacer con gente que has compartido experiencias, años, que han sido tus profesores, han sido tus maestros, han sido tus compañeros, porque has desarrollado tu vida de residente en los hospitales y has compartido con ellos grandes experiencias, momentos de guardia, vicisitudes complejas? ¿Cómo no vamos a tener un trato diferencial, si no especial, con los compañeros que ahora por una fecha han pasado a ser, yo no me gusta la palabra jubilación, me gusta más pasáis a la reserva, ¿no? Porque ya digo, y no me preguntéis quién fue, porque nunca os diré que los médicos que se me ofrecieron están aquí presentes.
Doctor Merino y doctor Cuadrado. Bueno, yo no vamos a ponernos emotivos porque la verdad es que con el COVID, por ejemplo, en mi hospital donde yo trabajo, que es en Villajoyosa, también vinieron compañeros que se acababan de jubilar y estuvieron ahí trabajando al pie del cañón, cuando pues, otras personas no tuvieron precisamente un comportamiento muy ejemplar, ¿no? Por ejemplo, que también hay sanitarios que en ese momento decidieron cogerse la baja y desaparecer del planeta. En fin, lo que quiero venir a decir es que en esta charla que nosotros desde la Comisión de Deontología organizamos, fundamentalmente nos hemos querido centrar en esos valores humanos o aspectos deontológicos que afectan al paciente cuando ese paciente es un médico jubilado. Luego, a nivel asistencial, desde el punto de vista de la gestión, desde luego que hay muchas cosas que se pueden hacer y el Colegio de Médicos, por supuesto, tiene un papel fundamental como una organización que nos representa a los médicos. Es un problema que tiene muchas caras, porque no es lo mismo el médico que tiene un problema de salud leve, que necesita ser atendido en un centro de salud, probablemente en el centro de salud que está cercano a su domicilio, y que a lo mejor simplemente pues, va a por una analítica o a por un cultivo de orina. Esto es una cosa que se tiene que enfocar de una manera, ¿no? Y luego está el médico que tiene un problema grave de salud. Ese médico que cuando llega al hospital probablemente alguien te dice es médico, y ese médico es el que tiene que entrar directamente por la puerta sin pasar por ninguna oficina, ni por ninguna interconsulta, ni por ninguna burocracia. Luego ya la burocracia ya la iremos haciendo, pero lo primero es atenderlo, desde mi punto de vista. Yo creo que esto es un aspecto que se puede trabajar a nivel de las gerencias, probablemente. Quizá habría que hacer un protocolo de atención al médico jubilado, para cuando una persona, un médico jubilado o médica necesita una asistencia hospitalaria urgente por un problema de salud grave, no estamos hablando aquí de un control de la tensión rutinario, ni de una infección de orina, ni de una gripe, sino de un problema grave, un cáncer, una enfermedad cardiovascular importante, algo así, directamente el que abre la puerta del hospital puede ser las urgencias. Si no son las urgencias, porque a veces yo a un médico, por ejemplo, no lo paso por las urgencias, dependiendo de lo que sea, a lo mejor le reservo una cama y ya lo entro dentro y se ahorra el paso por la urgencia, el tener que pasar una noche en una sala con un biombo, el no tener un cuarto de baño, etcétera, etcétera, que también hay que ver cómo están los hospitales ahora mismo, ¿no? Y quizá la gerencia / servicio de admisión son los que te abren la puerta y simplemente con una llamada pues ya te dicen a quién tienes que atender, ¿no? Lo que quiero decir es que hay muchos aspectos asistenciales que son muy mejorables, muchísimo. No todos los problemas son iguales, ni tienen la misma gravedad, y tampoco todos los médicos son igual de buenos pacientes o de malos pacientes. Hay médicos mejores y peores y pacientes mejores y peores. Hay médicos recelosos, discutidores, que te pasas la hora que les dedicas discutiendo con ellos, tratando de convencerles con argumentos de todo tipo y referencias bibliográficas de lo que les pasa, y hay gente pues, que se deja llevar, confía en ti y te lo pone fácil. Entonces, todo eso está dentro del saco y daría para muchas charlas, no solo para esta, ¿vale? Entonces yo creo que desde cada zona del Colegio de Médicos o desde los puntos de vista asistenciales tenemos que ir planteando soluciones a un aspecto que yo creo que es bastante complejo. Sí, ahí tenemos... por favor, pásale el micrófono. Es que no sé quién es. Me parece que la última... ¿Se oye? Sí. Algo tiene que ver. En algo concreto. ¿Hay representación aquí de la gerencia, la Perdón, dirección? un segundo. Que se Un poco más fuerte. ¿Cómo? Ya, eso pensaba... ya. ¿Hay alguna representación de la gerencia, de dirección de hospital? Es que todo eso que estamos hablando es muy complejo. Pero esto que os voy a plantear yo creo que es más sencillo. Y os pongo el ejemplo para que así ya... Yo tengo una insuficiencia respiratoria y fui al hospital a pedir permiso para aparcar dentro del hospital, porque yo no podía llegar desde el aparcamiento al hospital. Bueno, todavía no me lo han dado. He ido 2 veces. Me la ha dado antes el Ayuntamiento de Alicante, que es muy difícil que te la den, que el hospital. Yo fui, pues no sé, a la 2ª planta, a gestión económica, o no sé qué. O sea, la gestión del hospital no... Algo tiene que ver. Si tú vas a dirección...
como médico jubilado, que no eres ni jefe de servicio ni nada de eso. ¿Entendéis? Creo. Eso es lo que quería decir. Quería comentaros eso. Que eso es más sencillo. O sea, que el director del hospital a un médico jubilado lo trate de una manera diferencial, pues creo que es mucho más sencillo que todos los médicos del mundo te traten mejor. ¿Me explico? Hay dos palabras pedidas. Antes de nada... Antes esta, perdón, sí, no te importa, pasa ahí detrás. Solo, a mí me gustaría añadir, yo tengo el feedback de muchos de ustedes, sí, cuando están en urgencias. El feedback no siempre es tan positivo como muestra el doctor Merino, ¿de acuerdo? Es decir, yo muchas veces tengo más quejas, ¿de acuerdo?, que virtudes en la atención del médico. Una de ellas que yo creo que es fácil, ¿de acuerdo? Creo que es fácil porque me preguntan lo que es muchas veces lo que son mis médicos, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Yo digo, no. Es decir, es cuando somos de otro departamento. Es decir, yo creo que eso es una parte de lo que es importante. Debe de estar estandarizado que si ustedes pertenecen a otro departamento, pero han pasado, de acuerdo, su vida laboral en otro, es donde deben de ingresar y donde deben, de acuerdo, tener su guía. Y es una preocupación que tienen muchas veces. De acuerdo. Muchas veces como primera ansiedad, es decir, ya me da igual la humanidad, ya me da igual la atención, es decir, hay alguien que me va a decir cuando me va a atender, después de atender me va a decir, usted se marcha a San Juan, usted se marcha a Elda, usted... Es decir, esa es una ansiedad patente que tienen muchos y es lo que les preocupa a muchos. Y yo tengo como todos, tengo médicos, tengo como todos los estamentos, yo tengo palomas y tengo cuervos y toda la gama de grises, ¿de acuerdo? Es decir, como cualquiera, como las tiene la Coca-Cola y como las tiene, y soy consciente de ello. Y mi cuervo les va a decir a ustedes que sí, ustedes tienen una fractura de cadera y se va a San Juan, ¿vale? Es así de claro. Pues esa es la parte negativa que ven muchas veces lo que son ustedes y me transmiten. Esa es la primera. Yo quiero ser atendido en el hospital y si me tengo que quedar ingresado, quiero ingresarme. Y eso debería estar estándar. No tendríamos que esperar a un protocolo de actuación. Debería de ser algo que las gerencias ya tomaran esa actitud, sin esperar a un protocolo. Los protocolos me parecen maravillosos y yo estoy con ustedes, que debe de haber un protocolo que especial, pero yo defiendo esas dos cosas. La primera, de acuerdo, que haya un médico, si debe ser jubilado, el referente del hospital, pero sobre todo la primera, que si ustedes pertenecen a otro departamento y han tenido su vida laboral en ese centro de salud y en ese hospital, ustedes se deben de quedar en ese hospital. ¿Estás de acuerdo? Un punto que creo que se debe hacer de una forma inmediata y no tiene ningún tipo no hay que tomar ni hay que hacer ningún papel ni absolutamente nada. La potestad del ingreso la tiene el médico de urgencias y el especialista que está de guardia. Otro especialista, pues si todos sabemos que se tiene que quedar, se quedará. No hay ningún tipo. Un momentito. No. Que sea así. No, sí, le estoy diciendo, vuelvo a repetirte que no es así, pero que debe de ser así. Es decir, y esa es la primera ansiedad que hay que quitarle. Tú puedes pedir cambio. O sea, tú puedes hacer un trámite y decir, yo quiero que a mí me atiendan en tal centro. Y cambies tus derechos sanitarios de un sitio a otro. A veces porque trabajas en un sitio, gente que a lo mejor es, no sé, mecánico, banquero, y vive en Elche, y prefiere que le atiendan en el hospital de Elche, aunque esté empadronado en Benidorm. Yo hablo desde el punto de vista, es lo que estoy diciendo. Es decir, es otra cosa. Tú puedes trasladar tus derechos, pero si tú estás en el servicio de urgencias y estás con un proceso agudo, de acuerdo, el médico se debe de quedar en ese hospital. Esa es de acuerdo. Si tú tienes un cáncer y necesitas que te hagan un PET-SAC, no te lo van a hacer si no estás empadronado en ese departamento. Bueno, porque el gerente te lo va a negar. Yo hablo desde el punto de vista de la urgencia en ese momento tan agudo y tan de acuerdo y tan grave. Otra cosa, es decir, muy bien, no, es que debe de ser así. Esa es mi opinión y eso es fácil, porque hay que transmitírselo lo que es a la gerencia, que el médico jubilado, es decir, no sé. Tenemos varias palabras pedidas. Lo primero, me congratulo de que esta reunión esté fluida y que esté saliendo como está saliendo actualmente. Pero quiero hablar como primaria, es decir, que hasta ahora estáis hablando todos desde el punto de vista desde los hospitales, pero primaria nos caracterizamos por esa atención longitudinal, probablemente a lo largo de toda la vida de unos pacientes, en mi caso 43 años y medio con la misma población. Bueno, soy Manuel Ruiz Quintero, es decir, que ex de Agos, que digo siempre. Y una cosa que me queda muy clara, y es que es fundamental en nuestro trabajo durante toda nuestra vida lo que es la relación médico-paciente. Es decir, y aquí uno de los temas que creo que más mejoraría, y ya se ha hablado, y Pere lo ha dicho muy bien dicho,
es esa relación médico-paciente que pudiera ser continuada desde nuestro punto de vista una vez jubilados, de tener ese referente en lo que se refiere a ese punto de contacto, a ese medicina interna, como ha dicho el compañero, a ese compañero de urgenciólogo, es decir, que incluso cualquier compañero que ya hemos conocido. Yo lo tengo fácil todavía porque mi periodo de jubilación es corto y mi conocimiento de compañeros todavía es alto y a su vez me conocen también ellos a mí. Es decir, pero yo me planteo que dentro de una década mis compañeros han pasado a la misma situación que estoy yo y yo ya no conozco ni al tato. Y lo que me preocupa fundamentalmente es que esto no tiene que ser una cuestión de voluntariedades de los compañeros. Esto tendría que estar institucionalizado, que estuviera completamente regulado. Porque si no está regulado, va a depender de la buena o mala voluntad, como decía, siempre ha dicho Pérez, hay palomas y gavilanes. No sabía yo lo de los cuervos, yo siempre te había oído lo de los gavilanes. Es decir, que entonces... Son peores los cuervos. Y entonces sí que creo que es muy importante que estemos hablando también, o que sea necesario hablar de la continuidad de este tema, de esta asistencia. Simplemente era eso lo que quería comentar. Muchas gracias. Teníamos otra palabra. Eso es. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Merino, Jesús Hernández, soy médico de urgencias, jubilado recientemente, hace un par de años. Gracias a Dios no he tenido que utilizar el recurso del centro donde he estado trabajando, así que no puedo opinar al respecto de momento, pero sí que quiero apuntar algunos matices. Yo creo que se puede simplificar mucho la asistencia al médico jubilado. Simplemente con que el médico en activo que lo tiene delante piense que está mirándose en un espejo y que se está reflejando a sí mismo dentro de unos años, lo cual va a ser inexorable, salvo que haya una desgracia anterior que evite que esto suceda. Y en algún momento va a tener que utilizar un recurso sanitario y va a tener que estar delante de alguien que se encuentre en la misma disyuntiva que él. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, respecto a lo que ha dicho José Miguel sobre la identificación del médico, que hay un porcentaje de médicos que no se identifican, yo pienso que sí que debemos de identificarnos, para bien o para mal. Digo para bien o para mal porque, estando en activo, yo he visto alguna vez entrar a alguien del sistema y decir, ahí hay uno que dice que es médico. Y otro médico joven, por decirlo de alguna manera, asomarse y decir, no lo conozco, dile que pase y ya lo veremos cuando se pueda. Yo creo que eso es una falta de cortesía, por un lado, porque sabiendo que es médico, que probablemente ha tocado más barrigas que tú, ha ocultado a más gente que tú, ha visto más radiografías y electrocardiogramas que tú, no tener la cortesía de ir y saludarle y decirle, mira, vas a pasar a la sala de espera porque ahora estamos súper liados, pero en cuanto podamos vamos a atenderte. Y eso es algo que quizás falla en el sistema sanitario, y es la educación y la adquisición de valores a los médicos nuevos que entran, a los médicos residentes. Entonces creo que, a pesar de eso, creo que debemos de identificarnos por una razón. Porque cuando utilizamos un recurso que no conocemos, José Miguel decía que no conocías a tu médico de cabecera, ya lo conocerás. Cuando vamos a utilizar un recurso que no conocemos, nos preguntamos, ¿digo que soy médico o no? Porque si digo que sí, parece que es que me quiero colar, primero, me quiero colar. Segundo, quiero que me atiendan antes. Pero a pesar de que puedan haber esas reticencias en quien nos escucha, debemos de hacerlo porque realmente estamos facilitando mucho al médico que nos atiende, que nos hable y que nos dé la información en un lenguaje fluido, específico, y que no esté dándole vueltas a ver cómo nos explica una gasometría o los resultados de una analítica. Entonces creo que realmente estamos facilitándole las cosas a la persona que nos atiende cuando nos identificamos como médicos. Y si alguien piensa otra cosa, pues bueno, lo siento, peor para ellos, pero creo que es lo que debemos hacer. Bueno, y finalmente dar las gracias a los ponentes. Creo que ha sido muy acertado el hacer esta mesa redonda y felicitarles por ello. El doctor Merino tiene la palabra y luego tú. Una cosa muy breve. Y era plantearos una sugerencia. Y es que, como lo de hoy me parece que ha sido muy interesante, que nos pusiéramos de cuerda con el decano de la Facultad de Medicina para tener una nueva sesión en la que los alumnos de sexto acudan y a la vez invitar a los gestores de los hospitales o centros sanitarios
para que estén presentes. De alguna manera, los gerentes serían los encargados de elaborar esas circunstancias favorables para el médico jubilado, y los alumnos empezarían por saber que, además de aprender digestivo respiratorio, tienen una asignatura que se llama la atención al médico jubilado enfermo. Gracias. Buenas tardes. Yo no soy médico, pero soy mujer de médico. Y estoy sufriendo ahora mismo pues todo lo que estáis contando, porque mi marido ha tenido o tiene un cáncer de células de Merkel, que por lo visto es un cáncer muy agresivo, y unas veces el servicio de urgencia ha funcionado muy bien, cuando lo hemos llamado ha venido y estamos contentos y lo ha tratado muy bien. Lo operó el otorrino muy bien, perfectísimamente. Luego lo mandó a medicina interna no lo vio, lo mandó directamente, seguramente vería el historial o lo que sea, y lo mandó al neurólogo. El neurólogo ha dicho que no es urgente y que tiene muchos meses de demora. Y esta es la vez que no nos llaman. Lo está tratando el oncólogo. Ahora después, otra vez que volvimos al oncólogo, porque seguía perdiendo mucho peso, no para de vomitar, ha perdido casi 30 kilos. Quien lo conocía y quien lo conoce ahora, pues se ve en muy poco tiempo. Y el neurólogo, pues que tiene mucha demora y que no es urgente. Pero mi marido, pues está mal, la verdad. Está mal, no para de vomitar. Ahora parece que lleva una semanita que está un poquito mejor. Ha dejado un poco de vomitar y está admitiendo algo de comida. Lo metimos también estuvo unos días ingresado en oncología. Le metieron la comida, que como no comía nada, pues se la metieron por la carótida y se repuso un poco. Cuando estuvo un poco repuesto, pues le dieron el alta y estamos esperando al neurólogo, que no sabemos cuándo va a ser. Yo quería preguntarte... Él no puede hablar porque ha perdido también casi la voz y el oído. No oye y por ¿A eso qué hospital pertenece? ¿Le pertenece? A San Juan. Vale, ¿me puedes facilitar? Porque yo creo que es puesta en práctica de lo que estamos aquí hablando. ¿Me puedes facilitar, por favor, nombre, apellidos? Si tienes el SIP, encantado. Miguel Vivanco Zaragoza. A posteriori, e intentamos dar una solución. Vale, sí, muy bien. Gracias. De todas formas, yo creo, Los médicos se han sido muy cariñosos, porque bueno, pues tengo aquí la doctora Oliveras, por ejemplo, como no dormía, pues enseguida se ofreció a mandarle Perdón un momentito por seguir, un momento por... Hemos de cerrar relativamente pronto y vamos a decir de forma, bueno... No, solo decir a esta colación, darle, es decir, es ratificar a lo que ha dicho el compañero Manuel Ruiz Quintero. Creo que al final este tipo de problemas hay que institucionalizarlo, ¿no, Manuel? Es decir, este es un claro ejemplo de que no hay que esperar, ¿de acuerdo?, a que haya otro compañero, que es lo que vuelvo a repetir. O sea, al final buscamos un referente. Entonces, lo que tenemos que buscar es institucionalizar ese referente en el hospital y que esté, y que dentro de 10 años Manuel, ¿de acuerdo?, no conozca absolutamente a nadie, se presente en el servicio de urgencias, diga que es médico, le van a decir, siéntate ahí, y no esté institucionalizado o no ocurra, o que tenga un proceso crónico que necesite ser valorado de forma urgente. Yo creo que hay que estandarizarlo y de una forma rápida, y que da igual, ¿de acuerdo?, da igual exactamente qué departamento, qué me ocurra, pero que debe de ser algo lo que es muy rápido y no esperarnos, ¿no? Yo creo que hay cosas rápidas, y vuelvo a repetir, el departamento, de acuerdo, debe de asumir a sus médicos, y la otra cosa, se debe institucionalizar de forma rápida el que haya un referente y pueda comunicar ese caso, como en su caso en San Juan, pueda comunicar que hay un deterioro progresivo, de acuerdo, y que necesita. No es un privilegio, viene a ser una adaptación, y vuelvo a repetir. El doctor Sánchez del Campo tiene la palabra y podemos dar un par de palabras más en su caso. No, solamente es decir que el problema está ahí, pero que indudablemente en algunos casos de forma grave, pero que en general, y hablo por mi experiencia con mi familia, con mi mujer, con mis hermanos, yo creo que la inmensa mayoría de las veces el médico jubilado
es muy bien tratado por los compañeros. Durante 12 años estuve en la comisión deontológica. Nunca tuvimos un caso de denuncia en el sentido de no tener un buen trato. Yo no sé vosotros ahora, ¿si habéis tenido algún caso? No. Bien, quiero decir que indudablemente es importante lo que estamos haciendo y las sugerencias que se han dado, pero que son excepciones que confirman la regla. Y yo llegaría incluso un poco más lejos. Habría que estar invigilando, porque yo pienso, es sencillamente mi criterio, que el médico que no trata bien al jubilado, al médico jubilado, tampoco trata bien al enfermo normal. Hay muchos cuervos, pero también los hay al otro lado de la raya, ¿no? De manera que sí es importante que vayamos dándole un pequeño aviso a esas personas que no tienen un comportamiento ni con el enfermo médico, sino que simplemente no son empáticos por naturaleza. Sí. La mayor virtud que debe tener un médico, sí, aparte de su conocimiento, es precisamente la empatía. Vamos a ver, tenemos un par de palabras pedidas y luego ya tenemos que ir cerrando. Por favor. Solamente quería decir una cosa. Cuidado. Siéntate. Sentado. Resulta que un día tuve un vómito. O sea, vine aquí al hospital, me atendió el servicio de medicina interna. Entonces, el de medicina interna, a pensar que podía ser una cosa del tipo óptico o lo que sea, me remitieron a otorrino. Bueno, eso es cuestión de una semana. Fui biosado, fui operado y fui de todo. O sea, lo hicieron con una rapidez tremenda. El otorrino fue una rapidez tremenda. Después resulta que tenía un carcinoma de Merkel. Pero al hacer la biopsia, resulta que había desaparecido el cáncer primario, o sea, la célula primaria. Muy bien. Y andan por ahí buscándola y nadie la encuentra. Yo sigo teniendo mis vértigos, tengo siguiendo mis náuseas, tengo siguiendo mis vómitos, pero en cambio se acabó. Pero nadie se atreve a decir de dónde le viene. Los otorrinos, desde luego, descartan de que sea de otorrino. Y eso es un problema también que se ha encontrado con el que le acaba de llegar mi historial. Y claro, tiene que dar una determinación para hacer una prueba, hacer otra prueba o hacer otra prueba. Está claro. Vale, muchas gracias. Bien, no sé si hay alguna palabra pedida más. Yo quería intervenir en el sentido de el tema de lo que aquí se ha planteado, ¿no? La educación en valores, probablemente desde primaria, ¿no? Y más. Yo he de decir que en las facultades de medicina, desde hace, yo creo que 4 o 5 años, está introducida en el currículum, en segundo de medicina, que yo creo que no es el sitio, una asignatura que se llama ética médica. Es decir, que está introducida en los planes de estudio, vuelvo a repetir, en el grado, luego en el posgrado, etcétera, y bueno, pues hay másteres tal que lo incluyen, pero en el grado está introducida. Claro, está enfocada vuelvo a repetir, será en segundo, está enfocada dentro de la ética fundamental, podríamos decir, que es muy importante, evidentemente, ¿no? Pero no sé si la ubicación es buena, yo creo que aún no tiene mucho recorrido y por ahí habría que trabajar. De hecho, yo fui en los últimos años profesora de esa asignatura, en los 2 últimos años antes de jubilarme, ¿no? Entonces yo creo que esa es otra de las líneas que hay que recorrer, introducirla no solo en grado, a ver dónde y qué se dice, qué se cuenta en posgrado, etcétera, ¿no? Y naturalmente en la formación. Bien, por lo demás, yo creo que ya podemos dar, es decir, aquí la dimensión, la constelación de temas ha sido importantísima. Yo creo que necesitamos metabolizar lo que aquí se ha hablado y probablemente este sea el principio de una serie de actuaciones, no es cuestión ahora de ver exactamente, pero bueno, ha sido realmente un... Sí.
Pienso que el resumen que tenemos que hacer de esto es... Pienso que el resumen que tenemos que hacer de esto no es la atención de los compañeros, que en general, bueno, afortunadamente no la he necesitado, pero que en general es buena siempre, sino las gerencias de los hospitales son quienes tendrían que estar aquí y quienes tendrían que organizar los pasos que tiene que dar el médico enfermo para que le atiendan en su hospital. Simplemente. Vale. Yo creo que eso es lo fundamental. Vale. Bueno, Néstor, la última respecto palabra. a eso, una sola cosa. Mi experiencia de trato con la gerencia de los hospitales y varias gerencias es que era un tema el médico que no se podía tocar porque incitaba al corporativismo. ¿Y eso qué significaba? Que si le daba favores al médico, el gerente tenía que darse a enfermería, a los celadores, a todos. Entonces, sí, que se le echaban los sindicatos en sí. Sí, bien, bien. Yo no estoy a favor de ello. Sí, no, claro, sí, lo que hemos comentado. Bien, tienes tú que cerrar. Te cedo la palabra. Bueno, creo que ha sido productivo. Nos podemos ir satisfechos de esta primera reunión. Quizá, bueno, seguro, el tema da para más y intentaremos organizar otra invitando a los gerentes y a los directores. Realmente están invitados, porque esto ha sido una invitación a todos los médicos colegiados. O sea que si no han venido, pues es porque no han venido, ¿no? Aunque alguno que ha ejercido funciones de dirección pues está presente, lo cual agradecemos. Pero bueno, intentaremos puntualizarlo más. Por favor. Es un sentimiento que se está acrecentando en toda la geografía española. Al principio eran muy pocos colegios los que empezaban a tener esta inquietud por la asistencia al médico jubilado. De hecho, la encuesta que hicimos, que ha salido aquí, salió de aquí de Alicante, y esa ha dado pie para que en todos los colegios se haya planteado este tema. Hasta que a nivel de la OMC, pues es un tema muy sentido y que se está debatiendo en este momento en casi todos los colegios de España. Se han adoptado soluciones diferentes dependiendo de los diferentes colectivos y los colegios. Parece en general que las asociaciones de médicos de hospitales que se están creando pueda ser un vehículo a ese punto de referencia que decía Pere, ¿no? No podemos soslayar el hecho de que el factor individual de cada médico prima. En algunos sitios donde hay médicos predispuestos a esa ayuda es más fácil que en otros sitios donde quizá por exceso de trabajo o la masificación de las consultas pues es un problema. Indudablemente podemos resultar un problema a la hora de ser atendido en esos medios, ¿no? En los hospitales pequeños y capitales pequeñas, donde la gente se conoce más, es más fácil hacer ese tipo de asociaciones y establecer puentes de relación. En las grandes capitales y grandes hospitales se está intentando, pero es difícil, ¿no? En Valencia, por ejemplo, sé que en la FE hay una asociación de médicos de hospital, pero funciona solo de una manera un poco, no sé cómo decirlo, presencial, o para que puedan ir a las sesiones clínicas o acudir a la biblioteca o a los fondos bibliográficos. Pero si no hay una persona individual que diga, oye compañero, ven, yo te veo, te ayudo, no funciona. Pasaría como en el caso del servicio de neurología, que han dicho, vuelva usted cuando le toque, ¿no? En otros pues se procura hacer que sea menos la espera, ¿no? El sentimiento general es de que el médico, al acudir a otro compañero, es bien tratado. Y en la encuesta esta que hicimos salió que la satisfacción del médico ante el servicio sanitario por otro compañero, e incluso de las enfermeras, es positivo y ha sido bien. Es la infraestructura de esos centros y de esos hospitales los que impiden que eso fuera más ágil, ¿no? Cuando intentamos acercarnos a los gerentes de determinados hospitales, lo veían como un problema imposible, ¿no? Claro, desde el punto de vista de ellos también hay que comprenderlo, ¿no? Porque tienen unas normas y unas cortapisas
que le impiden hacer lo que ellos en buena fe harían, ¿no? Pero es así, ¿no? Y con eso tenemos que contar. Quizá con foros como este, si se van multiplicando en toda España, pues cambiemos la tendencia de esas gerencias, de esa administración y de ese hacer en la práctica diaria. Estamos en el camino, veremos a ver dónde llegamos. Muchas gracias por vuestra asistencia y gracias a los participantes de la mesa.